Esta es la fotografía de un animal que la ciencia había dado por muerto, por extinguido, por perdido para siempre. Y sin embargo, alguien lo encontró vivo y pudo apretar el botón. Vas a ver 10 de estos reencuentros, 10 veces en que dijimos «ya no existe». Y la Tierra nos demostró que nos equivocábamos. La última es la que casi nadie consigue creer. Durante siglos, dábamos una especie por desaparecida y pasábamos página. Estas 10 volvieron de entre los muertos y hay una foto que lo demuestra. Número 10. El tacajé. Imagina un ave del tamaño de una gallina grande, incapaz de volar, con un plumaje azul y verde tan intenso que parece pintado a mano. Ese era el tacajé y durante medio siglo fue un fantasma. Vivía en las montañas de Nueva Zelanda desde tiempos en que los moas gigantes aún caminaban por la isla. Pero llegaron los colonos, llegaron los armiños y las ratas, y el tacajé se apagó. En 1898 se vio el último. Después, nada. 50 años de silencio. La ciencia afirmó su extinción, solo que un médico rural, Geoffrey Orwell, no se lo creyó. Había oído de niño historias de un pájaro azul en la niebla, y se obsesionó. En abril de 1948 encontró huellas extrañas en la nieve, y volvió en noviembre, esta vez con una cámara. El 20 de noviembre de 1948, en un valle escondido de las montañas Murchison, Orwell apartó la hierba. Y allí estaba, vivo, iridiscente, mirándolo sin miedo. La imagen que ves es de aquel día, un hombre sosteniendo un ave que el mundo entero creía muerta. El tacajé había vuelto de la nada, pero el tacajé, al menos, siempre estuvo donde debía estar. El siguiente había desaparecido tanto tiempo que la ciencia lo conocía solo por sus huesos. Número 9. El pecarí del Chaco. Imagina que describes una especie nueva, a partir de fósiles, un animal que, según todos los indicios, llevaba miles de años muerto. Eso pasó en 1930. Los científicos encontraron restos de un pecarí grande, de hocico alargado, y lo catalogaron como una especie prehistórica más, desaparecida junto a la última edad de hielo. Un cerdo salvaje del pasado, nada más. Pero el Gran Chaco, esa inmensa llanura espinosa entre Paraguay, Bolivia y Argentina, guardaba un secreto. Porque en 1971, en la provincia argentina de Salta, el zoólogo Ralph Wetzel encontró al animal de los fósiles. Caminando, comiendo cactus, muy vivo. Aquí viene lo mejor. La gente del lugar siempre lo había conocido, lo llamaban tagua y convivían con él desde hacía generaciones. Solo la ciencia occidental lo había enterrado. La foto que ves es la de un fósil que respiraba, un mamífero que sobrevivió a la edad de hielo escondido a plena vista. Pero si eso te parece increíble, el siguiente estuvo perdido durante 30 años, en una selva que creíamos vacía. Número 8. El ciervo ratón de lomo plateado. Imagina un animal del tamaño de un conejo, con pezuñas diminutas y 2 colmillos minúsculos que camina de puntillas por el suelo del bosque. Ni ciervo ni ratón, un cruce imposible que existe de verdad. El ciervo ratón de lomo plateado solo vive en Vietnam, y durante casi 30 años nadie de la ciencia consiguió una sola prueba de que siguiera existiendo. La última documentación databa de 1990. La caza con lazo, esas trampas de alambre que arrasan la selva vietnamita, parecía haber acabado con él, hasta que un equipo escuchó a los cazadores y aldeanos locales que insistían en haberlo visto y decidió creerles. Colocaron cámaras trampa. Y en 2019, en la pantalla apareció el lomo plateado inconfundible, brillando en la penumbra. Miles de fotografías de un animal que dábamos por perdido. Y esto solo acaba de empezar, porque el siguiente llevaba desaparecido no 30 años, sino más de 60. Y para volver a verlo, hubo que preguntarle a alguien que llevaba un siglo callado. Número 7. El loro nocturno. Imagina uno de los pájaros más buscados del planeta. Un loro pequeño, verde y amarillo, que solo sale de noche y se esconde entre la hierba espinosa del desierto australiano. Tan esquivo que se convirtió en leyenda. El loro nocturno fue, durante décadas, el gran fantasma de la ornitología. Entre 1912 y 1979 no hubo ni un solo avistamiento confirmado. Muchos lo daban por extinguido. Buscarlo se comparaba con perseguir un rumor. Y sin embargo, en 2013, después de años de rastreo en el interior de Australia, alguien lo fotografió y lo filmó vivo. El Museo de Australia Occidental confirmó por ADN que las plumas pertenecían sin ninguna duda al loro nocturno. El fantasma tenía cuerpo. Aún hoy casi nadie ha visto uno con sus propios ojos.
Y eso deja una pregunta flotando en el aire del desierto. ¿Cuántos más siguen ahí fuera, cantando en la oscuridad, donde nadie los oye? Un fantasma de plumas. Pero el siguiente no llevaba perdido décadas. Su familia entera se creía extinguida desde hacía 11 millones de años. Número 6. La rata de roca de Laos. Imagina caminar por un mercado en Laos y encontrar entre la comida un animal que no debería existir. Un roedor de cola peluda, hocico romo, que ningún científico había visto jamás. Eso ocurrió en 1996. Al principio pensaron que era una especie nueva, pero cuando los paleontólogos examinaron su cráneo, se quedaron helados. Aquel animalito pertenecía a una familia entera de roedores, los diatómidos, que se creía extinguida desde hacía 11 millones de años. Desde el Mioceno, 11 millones de años, un linaje que se apagó cuando ni siquiera existían los seres humanos. Seguía trotando por las montañas de piedra caliza de Laos. Los del lugar lo llamaban Ka Niou y lo conocían de siempre. La foto que ves es la de un fósil viviente que nunca llegó a ser fósil. Y con esta llevas 5. Llevas 5. Y las 5 que quedan son, de lejos, las más difíciles de creer. Número 5. El petrel de las Bermudas. Imagina un ave marina que llenaba de gritos nocturnos las noches de las Bermudas. Tantos y tan escalofriantes que los primeros marineros españoles creyeron que la isla estaba habitada por demonios y no se atrevieron a quedarse. Se llamaba Cajou, y cuando llegaron los colonos con sus cerdos y sus ratas, desapareció. Durante unos 300 años, nadie volvió a ver uno. La especie constaba como extinguida desde alrededor de 1620. 3 siglos de silencio. Hasta que en enero de 1951, una expedición bajó a unos islotes rocosos de Castle Harbour a comprobar unos rumores. El 28 de enero metieron la mano en una madriguera profunda y sacaron un cajou vivo, aleteando. 3 siglos después. Y aquí está el detalle que no deberías olvidar. Aquel día, en la expedición, había un chaval de 15 años llamado David Wingate. Ver aquel pájaro imposible le cambió la vida entera. Dedicó las 5 décadas siguientes a salvarlo, madriguera a madriguera. El niño que estuvo presente en el reencuentro se convirtió en el guardián de la especie. 300 años bajo tierra y volvió. Pero el siguiente estuvo perdido tanto tiempo que su foto llegó, literalmente, en el último instante. Número 4. El equidna de pico largo de Attenborough. Imagina un mamífero que pone huevos, con las púas de un erizo, el hocico de un oso hormiguero y las patas de un topo. Un animal tan antiguo que su linaje se separó del resto de los mamíferos hace más de 200 millones de años. El equidna de Attenborough vive solo en un lugar, las remotas montañas Cyclops, en la Indonesia de Nueva Guinea. Y desde 1961 no existía ni una sola prueba de que siguiera vivo. 62 años. Un único ejemplar disecado en un museo de los Países Bajos era todo lo que quedaba de él. En 2023, un equipo pasó 4 semanas subiendo aquellas montañas, soportando sanguijuelas, malaria, terremotos, 80 cámaras trampa. Y durante casi todo el mes, nada, ni una imagen. Hasta el último día. En la última tarjeta de memoria, en los últimos fotogramas, apareció el hocico, las púas, andando tranquilo por el bosque. La primera fotografía de la historia de este animal llegó cuando ya se rendían. Y aún nos quedan las 3 historias más asombrosas. Un animal que pone huevos y que casi se nos escapa. El siguiente no se dejó fotografiar, pero se dejó oír. Número 3. El perro cantor de Nueva Guinea. Imagina un cánido salvaje, pariente lejano del dingo, cuyo aullido no se parece a nada en la naturaleza. Una melodía ondulante, casi armónica, que suena como un cruce entre el lobo y el canto de una ballena. Por eso lo llaman el perro cantor. En estado salvaje se le dio por desaparecido durante medio siglo. Desde los años 70 los únicos que quedaban eran unos pocos cientos en zoológicos, endogámicos, condenados a apagarse poco a poco. Nadie lo había vuelto a ver cantar libre en las montañas. Pero en las tierras altas de Papúa, cerca de una de las mayores minas de oro del mundo, seguían oyéndose aullidos. En 2016 se fotografió a esos perros salvajes y en 2020 el análisis de ADN lo confirmó. Eran la población original y viva del perro cantor. El canto nunca se había apagado del todo. Su voz sigue sonando allá arriba, entre la niebla donde casi nadie llega. Y quizá esa sea la pregunta más bonita de este vídeo. ¿Cuántas cosas que damos por perdidas siguen, en realidad, cantando donde no las oímos? Quedan 2.
y de la siguiente solo existía un ejemplar en todo el mundo, guardado en un museo desde 1906. Número 2. La tortuga gigante de Fernandina. Imagina una especie entera conocida por un solo individuo, una única tortuga gigante, recogida en 1906 en la isla Fernandina de las Galápagos, disecada y guardada en un museo, y después más de un siglo de nada. La isla es un volcán activo, un caos de lava negra y afilada. Se pensaba que las erupciones habían borrado a estas tortugas para siempre. Durante 112 años, la tortuga gigante de Fernandina fue, oficialmente, una especie perdida. Hasta que en 2019 una expedición encontró, entre la lava, a una hembra anciana, viva. El análisis genético de Yale lo confirmó. Era de la misma especie que aquel único ejemplar de 1906. La bautizaron Fernanda. La foto que ves es la de una especie que resucitó en una sola tortuga. Y a los que conozcáis la historia del solitario George, la última tortuga de la isla Pinta que murió sin descendencia, entenderéis por qué el hallazgo de Fernanda emocionó tanto. Esta vez, quizá, llegamos a tiempo. Y llegamos a la imagen que te prometí al principio. El reencuentro que lo empezó todo. El animal que resucitó de entre los dinosaurios. Número 1. El celacanto. Imagina un pez con aletas que parecen patas, un cuerpo azul acorazado, un animal que se creía extinguido desde hacía 66 millones de años. Desaparecido, según todos los libros, junto a los dinosaurios. El celacanto no era una especie olvidada más. Era el símbolo mismo de lo que ya no existe. Un fósil. Se enseñaba en las escuelas como ejemplo de vida perdida en la noche de los tiempos. Y entonces, el 22 de diciembre de 1938, en un muelle de Sudáfrica, la conservadora de museo Marjorie Courtenay Latimer se acercó a revisar la pesca del día. Entre los tiburones y las algas vio una aleta azul. Un pez enorme, de escamas como armadura, que reconoció al instante como algo imposible. Aquel pez llevaba supuestamente 66 millones de años muerto, y estaba allí, en el muelle, recién sacado del mar. El mundo entero lo llamó el fósil viviente. La fotografía de aquella mujer junto a su hallazgo es la imagen más famosa de la historia de los reencuentros. La prueba de que la palabra extinto no siempre es la última palabra. 10 animales, 10 veces que dijimos se acabó y nos equivocamos. Cada uno de ellos es un recordatorio de algo esperanzador y a la vez inquietante, que el planeta todavía guarda secretos y que a veces lo que damos por muerto solo estaba esperando a que volviéramos a mirar. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos regresos te ha emocionado más? ¿Y qué animal de los que hoy damos por extinguido te gustaría que reapareciera algún día? Los leo todos. Suscríbete para no perderte las próximas historias, porque como acabas de ver, esta es una lista que nunca termina del todo. Y YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece ahora en la pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.